Muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar de un tema que podría considerarse no está tan relacionado a la nutrición. Vamos a hablar de los espacios en los que vivimos, pero al final los comportamientos están determinados por el lugar en el que nos desarrollamos, y lo mismo pasa con la nutrición, ¿no? Entonces, quisiera primero empezar hablando sobre qué es la actividad física y por qué es importante. La actividad física no es solamente que vayamos todos los días a un gimnasio o que salgamos cada 2 o 3 días a correr por la mañana. Ese es un tipo de comportamiento que está relacionado a la actividad física, que le llamamos ejercicio o le podemos llamar deporte, pero en realidad la actividad física es cualquier movimiento que realicemos por cualquier razón, motivo, en cualquier espacio, que provoque un aumento en el gasto energético que sea superior al de reposo, justamente el gasto energético que están teniendo todos ustedes. Se podría decir que yo estoy haciendo actividad física y ustedes no, ¿no? Sí, desde una perspectiva más de salud pública en el tema de la actividad física. ¿Por qué es importante promover este comportamiento? No solamente el comportamiento del ejercicio y el deporte en la población. Uno, porque hablando de una población en general, no podemos asumir que todas las personas van a hacer ejercicio. Eso no es algo real. Es algo deseable, nos encantaría que cerca del 90% de las personas hicieran ejercicio, pero hablando en términos de salud pública, eso no va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir que tengamos una población de deportistas, porque los deportistas es solamente una cierta fracción de la población. Entonces, cuando hablamos de salud pública, de hacer una promoción de actividad física, necesitamos pensar en comportamientos que se puedan hacer por toda la población. Y entonces tenemos que ir un poco alejarnos un poco de esta definición de ejercicio y deporte y pensar en qué comportamientos pueden fomentar que las personas caminen, que las personas tengan espacios de recreación o transporte que sean activos, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque la actividad física está muy relacionada a el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, pero realmente la actividad física no es tan importante para, por ejemplo, prevenir la obesidad como para otras cosas. Tenemos calidad de vida, tenemos salud mental, hay otros factores que están relacionados a, más bien la actividad física está relacionada a otros desenlaces en salud, donde es muy importante. Y sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones de adultos mayores, la actividad física es clave para tener una buena calidad de vida en los últimos años. La actividad física nos ayuda a mantener un cuerpo saludable, nos ayuda a tener una menor incidencia de las cuestiones relacionadas al desarrollo de enfermedad crónica como hipertensión, glucosa en sangre, lípidos en sangre. También ayuda a desarrollar una buena salud ósea, una mejor condición muscular. Hay menor riesgo de caídas y fractura de pelvis, que seguramente nos hablarán de esto más adelante, pero este es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en la población de adultos mayores. Y también nos ayuda a mantener un buen peso corporal. Ahora, ¿cuál es la recomendación para la salud pública, ya hablando en términos de una población, para tener un nivel de actividad física donde obtengamos beneficios para la salud? Ojo, esta recomendación no es una recomendación ni para bajar de peso, ni para controlar la diabetes, simplemente es para tener beneficios a la salud, de manera que esta es una recomendación mínima. En niños se recomiendan al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Es decir, un niño, para que acumule 60 minutos de esta intensidad, es de lo más fácil, siempre y cuando le quiten la tableta, el celular, la televisión
o cualquier otro tipo de distracciones que sean sedentarias, porque un niño por su comportamiento es activo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de los adultos, la cantidad de actividad física que necesita hacer un adulto para tener beneficios a la salud es mucho menor comparada con la de un niño. A un niño se recomienda hacer 60 minutos diarios. Hablando en términos de semana, eso viene siendo más del doble que esto. En adultos se requieren 150 minutos de actividad física de intensidad moderada y vigorosa. Eso nos habla que al día nosotros tendríamos que hacer menos de 30 minutos para llegarle al mínimo. Eso está regalado, siempre y cuando tengamos medios de transporte que promuevan nuestros comportamientos activos, que tengamos un espacio que nos permita tener recreación activa, que tengamos un ambiente donde podamos movernos. Y cuando hablamos de adultos mayores, las recomendaciones de actividad física no disminuyen, ojo. Lo que pasa con la actividad física con la edad es que los adultos mayores se vuelven más sedentarios. Y pensamos que los adultos mayores, como ya están viejitos, pues ya no pueden caminar, o ya no pueden correr, o ya no pueden andar en bicicleta. Aunque tienen las limitaciones físicas son normales, los adultos mayores deberían estar realizando la misma cantidad de actividad física que un adulto, tal vez de diferentes tipos, pero en minutos debería de ser la misma, más ejercicios de equilibrio y de coordinación para prevenir caídas. Entonces, la actividad física tiene que ser parte de nuestro día a día, más allá de algo que estemos planeando para poder lograr, ¿no? Debería de ser algo que sea facilísimo hacerlo, porque vivimos en un espacio donde la opción saludable, la opción fácil, la opción segura sea irme caminando a mi trabajo o irme caminando al transporte público. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Bueno, pues en el mundo hay una pandemia de inactividad física por toda la transición que se ha dado en los últimos años. Mientras más rojo se ve el mapa, pues quiere decir que mayor la prevalencia de inactividad física. En adultos hay una prevalencia de 23 a 30% de inactividad física. Esto quiere decir que cerca de 1 de cada 3 adultos no hacen el mínimo de la actividad física recomendada. En adultos esto es súper alarmante. Tenemos el 80% de los niños que no cumplen con esos 60 minutos diarios. Y sabemos que las poblaciones que son más inactivas son las mujeres y los adultos mayores. Ahora, ante este panorama, ¿qué es lo que ha estado pasando? En este año salió el nuevo Plan Global de Promoción de la Actividad Física, que plantea que para el 2025 la prevalencia global de inactividad física debería de reducirse en un 10% y para el 2030 en un 15%. ¿Qué se tiene que hacer para promover la actividad física en la población? Este es un comportamiento que está determinado por varios factores, individuales, sociales, el ambiente. Hasta la fecha, el abordaje de la promoción de la actividad física, de menos en México, ha sido este. Promover la actividad física a nivel individual y tal vez algunos programas para promoverla a nivel social. Pero la promoción a nivel ambiental se ha quedado relegada. ¿Qué es lo que sabemos sobre las estrategias a nivel individual? Aunque son efectivas, tienen efectos bajos o moderados. Es decir, una persona que empieza a hacer actividad física porque decide hacer actividad física posiblemente lo empiece, pero sus efectos serán bajos. El mantenimiento a largo plazo de este comportamiento es bajo también. Y pues la cobertura es mínima porque es una sola persona, ¿no? Entonces, llegar por persona con este tipo de estrategias es difícil. En los últimos años se ha migrado a tener estrategias más ambientales, es decir, tener ambientes que hagan que la actividad física sea justamente el comportamiento por default. Y sabemos que hay 7 inversiones para promover la actividad física en la población. De esas 7 inversiones, 2 están relacionadas a cómo construimos las ciudades, cómo diseñamos nuestras calles
cómo planeamos una ciudad a largo plazo. Y también cuáles son los sistemas y las políticas de transporte que utilizamos. ¿A quién se prioriza? ¿Al peatón, al ciclismo o al coche? Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre las características del ambiente que pueden promover el que una persona sea activa o no? Bueno, esto es un campo de investigación que se empezó hace cerca de 20 años, no tiene tanto tiempo, y como ocurre en cualquier otro campo de investigación, se empezó en países de ingresos altos. Entonces, la evidencia hasta ahora que tenemos viene más que nada de este tipo de países donde la forma de construir las ciudades es diferente a la forma en que nosotros construimos. No sé si hayan ido, por ejemplo, a las ciudades en Estados Unidos o en Canadá, donde el centro de la ciudad no es lo mismo que un centro de la ciudad aquí, ¿no? en DF. Están vacíos, las ciudades están como muy dispersas. Entonces, bueno, este tipo de ciudades son las que nos han dicho que hay 3 características de la forma en que se hacen las ciudades que pueden ayudar a que la gente camine más. Solamente vamos a hablar de caminata en este momento. Uno es la forma en que construimos nuestras calles, qué tan conectadas están. Aquí les pongo 3 imágenes. ¿Cómo se dice? La resolución, digámoslo así, es la misma para las 3. Este es Venecia, este es Los Ángeles y este es Irvine, California. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera parada en este lugar, para llegar a este lugar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues dar una gran vuelta, ¿no? Por aquí, por aquí, por acá. Posiblemente no me iría caminando porque está muy lejos. Si yo quisiera tener en este lugar, hacer ese viaje, pues tengo más opciones y posiblemente para llegar de un punto a otro, la ruta sea más sencilla, ¿no? Pero miren esto. Venecia, que es una de las ciudades que se considera de las más caminables en todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de conexiones entre las calles. Entonces, este es uno de los factores donde se ha visto que a nivel global la conectividad fomenta el que las personas caminen o no. ¿Cuál es la realidad en México? Pues esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, es como estamos entre un punto medio entre esto y otro. Y en algunas zonas nos parecemos mucho más a esto. Tenemos también otro factor que es el uso de suelo, donde se habla de que mientras mayor diversidad o más destinos haya dentro de un mismo lugar, pues más fácilmente vamos a decidir ir caminando a ese lugar. Por ejemplo, en este mapa pueden ver cómo el uso de suelo la variación del uso de suelo es mínima y en este otro hay una gran diversidad de uso de suelo. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que mientras más separados estén los destinos, pues mayor dependencia del carro, y mientras más cerca estén los destinos, mayor facilidad para ir caminando, para ir en bicicleta y para ser más activos. Ahora, nuestras ciudades en México se parecen más a esto que a esto. Entonces ahí tenemos otro factor donde la diversidad del uso de suelo, pues sí, posiblemente ya tenemos ese factor en México, ¿no? Y lo último es la densidad residencial. Esto nos habla de que mientras más gente haya en la calle, mayor posibilidad de que sea un espacio donde queramos nosotros estar, ¿no? En inglés dicen, la gente llama a la gente. Entonces, si hay más gente, pues es más fácil que sea un espacio que usemos y sea más activo. Esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa con estos 3 factores que se supone que a nivel global fomentan la caminabilidad en México? Pues pasa justamente esto, que cuando estudiamos estos 3 factores y vemos si están relacionados a la actividad física o no están relacionados de manera negativa. O sea, llegamos ya a una saturación donde pues posiblemente esta no es la mejor forma de medir qué tan amigable es nuestro espacio para que una persona camine o no. Yo no creo que haya una relación negativa, sino más bien no son relevantes. Estos factores no deberían de
Es más, ya están superados, ¿no?, en la forma en que nosotros construimos las ciudades. Pero hay otros factores que hemos encontrado que podrían ser mucho más importantes que estos, como la seguridad. Sabemos que tener una ciudad segura fomenta que usemos los espacios y que posiblemente decidamos caminar, andar en bicicleta, usar el transporte público. La estética es una cuestión rara porque no en todos los países está relacionado, pero para nosotros los mexicanos parece ser que el tener un espacio bonito nos llama a caminar y a utilizarlo más, ¿no? Los parques en México y en América Latina son, bueno, y a nivel mundial, son los factores más importantes para hacer la promoción de actividad física, sobre todo actividad recreativa, es decir, la que hacemos por gusto, ¿no? Y aquí les presento, por ejemplo, todos los parques que tenemos en Ciudad de México. Este es de un estudio que se llama Ciudades cambiando la diabetes, que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública, liderado por el doctor Simón Barquera, por cierto, donde se mapearon todos los parques y estamos estudiando las características dentro de cada parque para saber cómo deberíamos de hacer los parques para que sean más usados por la gente y para que la gente sea más activa. Ahora, también hay otras modificaciones que se han hecho en el espacio público que no necesariamente se hacen para promover la actividad física, pero que están ocurriendo y que muy posiblemente están promoviendo la actividad física como un cobeneficio. Y generalmente son intervenciones que se hacen con la finalidad de fomentar cohesión social o disminuir la contaminación ambiental, pero también son estrategias que pueden fomentar la actividad física. Esta es una. El programa de bicicletas compartidas, tenemos el más conocido, uno de los más conocidos en México y también a nivel mundial, es Ecobici. En el instituto tenemos ya, vamos a medir el impacto de este programa sobre la actividad física para tener como el dato real de qué tanto está contribuyendo a que una población sea más activa o no. Hay cuestiones como los sistemas de transporte de tránsito rápido, ese es como el nombre oficial de cosas como el Metrobús, por ejemplo, que ya hay estudios en otros países donde se sabe que las personas que utilizan este tipo de transporte público son más activas. Y esto es porque hay que caminar a las paradas. Hay otro tipo de sistemas de transporte que son las rutas normales, que creo que aquí en Ciudad de México pasa igual, pero en Cuernavaca uno alza la mano y se para, ¿no? Esas no fomentan tanto la actividad física, pero estas que tienen como las estaciones fijas, sí. Hay biciestacionamientos, ciclovías recreativas, ciclovías, cada vez tenemos más ciclovías, ya el movimiento social empujado hacia este tipo de infraestructura que promueve movilidad para todos y no solamente para el auto. Los gimnasios al aire libre, y también hay características a microescala que pueden fomentar que una persona use las calles para realizar actividad física o no. Este es el nuevo cruce peatonal, ¿cómo le dicen? El cruce latino, en el centro de la Ciudad de México. Por ejemplo, cuando tenemos espacios donde la señalización para disminuir el tráfico, para la seguridad peatonal, y todo este tipo de factores que fomentan la seguridad del que anda en bici o el que camina, bueno, pues son características también que promueven los espacios amigables para la actividad física. También tenemos instituciones que están muy enfocadas en este tipo de cuestiones que no son necesariamente del área de salud pública. Tenemos que este es un tema donde hay gente de planeación, de movilidad, arquitectos, etc. Tenemos ya un manual de calles donde hay un planteamiento para hacer el cambio en la forma en que nosotros estamos construyendo nuestras calles y cambiarlas de darle prioridad al auto a darle prioridad a otros tipos de transporte, por ejemplo la bicicleta, los sistemas de transportes públicos.
Y esta imagen me gusta mucho porque es como algo que representa de manera muy sarcástica la forma en que están construidas nuestras ciudades, ¿no? Pero pareciera que cuando bien nos va y tenemos banqueta, pues ese es el único espacio que destinamos a los peatones, y el resto pues es un abismo donde pasan los carros, ¿no? Y esto es, como les dije, si bien nos va, porque hay espacios públicos donde las banquetas son inexistentes. La pirámide de la movilidad nos habla de que deberíamos de pasar el auto hasta el último lugar y entonces darle más espacio a el peatón y a los medios de transporte activos. Esto nos habla de que necesitamos un cambio de paradigma, donde el diseño para coches se cambia a un diseño para personas. Esto se dice muy fácil, pero en realidad va a ser un gran reto, porque esto que tenemos aquí no es sustentable, tanto en términos ecológicos como de salud. Y bueno, yo hasta aquí llego. No sé si van a haber preguntas o... ¿Sí? Bueno. Les dejo, esta es la imagen del nuevo Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud. Ahí vienen estrategias como muy detalladas para la promoción de actividad física a nivel poblacional.